Muy buenas pilotos, ruidosa mañana, pero hoy vamos a probar esta camarita que lleva aquí el dron. Esta que veis aquí. Yo creo que es de las cámaras más baratas con calidad 4K que podemos montar en un dron. Está entre los 50, 70 euros, depende dónde y cuándo la compréis. Pero veis que es súper chiquitina. Se parece a otra que ya hemos probado antes en el mercado, pero esta es algo más barata. Aparte del precio, vamos a conocerla y vamos a ver cómo graba. Adelante vídeo. ¿Veis lo que pone aquí? Hawkeye 4K Zoom Gyroflow. Y eso es lo que tenemos dentro de esta cajita. Y es que esto es lo que nos llega en la caja. Por un lado, varios cables que se utilizarán pues para hacer salida de vídeo desde el USB de la cámara. Estos cables que son muy interesantes, los que veis aquí, que podemos utilizarlos para cargar la cámara directamente desde la batería, conectándolo a lo que es el puerto de carga en paralelo. Veis que tenemos para 3S, para 4S y para 6S, más o menos para todas las que vamos a tener en el mercado. Y por supuesto la camarita. Y es que esta cámara es la Hawkeye 4K. Tiene un sensor de 12 megapíxeles. El FOV, esto es el ángulo de apertura que tiene la lente, es de 170 grados. Está muy bien, cuanto más se abra, si no tiene una distorsión mejor, más veremos. 170 tiene bastante equilibrio. Podemos grabar a 4K a 50 o 30 frames por segundo, a 2,5K en 4 tercios a 50, 30 frames por segundo, 2,5K a 16 novenos en 50 frames por segundo y a 1080p a 50 o 30 frames por segundo. Nos puede grabar en MP4 y H265. Pesa 17 gramos, un poquito más que lo que nos dice el fabricante, nos habla de 15 gramos y medio, y las medidas son de 49 por 22 por 13,5 milímetros. Lo que es la cámara, veis que es muy sencillita, tenemos un botón para la puesta en marcha, este cubre lentes, por si tenemos algún golpe, pues siempre servirá para que la podamos cubrir. No sé si a futuro sacarán alguna lente de densidad neutra, que no estaría nada mal. Aquí tenemos un pequeño LED para tener información de cómo está la cámara, si está grabando, si no está, en qué modo está grabando. En la parte de abajo tenemos este ajuste para conectarlo a drones. Es de este chiquitín que utilizan algunos, como por ejemplo los Beta FPV. Salida USB, que la utilizaremos pues para pasar, por ejemplo, datos al ordenador, salida de vídeo, lo que fuera. Parte trasera, lo que son las conexiones. Esta de aquí pues la utilizaremos como conexión casi siempre para conectar a lo que sería la lipo, aunque puedes hacer también salida de vídeo. Y luego tenemos esta otra que con esta plaquita que antes nos he enseñado la podemos utilizar para entrar en un menú interno que tiene y pues, por ejemplo, formatear la SD, que es necesario la primera vez, o seleccionar distintos tipos de grabación. De todas formas, pulsando varias veces y según el color seleccionaríamos también distintos tipos. Voy a hacer la prueba. Conecto a una batería 6S, lo ponemos aquí. Veis que ya está en marcha. Este naranjita pues es por ejemplo en 4K. Si le doy 2 veces sale en rojo, que es una resolución distinta, y en azul, que es Full HD, si no me equivoco. ¿Veis? Vuelvo a 4K, le doy así, se empieza a parpadear y cuando está parpadeando es que está grabando. Veis que la conexión es súper sencilla, no tiene ningún misterio. Y está muy bien, ¿eh? Es uno de los puntos que me gustan de esta cámara. Y hablando de pros y contras de la camarita, pues os voy a comentar primero los pros. Una sería el precio. Está en torno a los 60 euros. Es un precio que si la cámara funciona bien, está tirado. Está muy bien. Segundo pro, el peso. Como veis es súper ligera, no pesa nada. Y se ve bastante robusta, la caja es bastante dura, se ve que es un plástico durete. Lo que son los cables de alimentación, pues son también un pro. Yo creo que está muy bien tener la opción de conectarla directamente a cualquier lipo sin tener que hacer nada raro. Este punto me ha gustado mucho y luego ya veremos si la calidad de grabación es o no un pro. Los contras,
el tener aquí ya puestas estas patillitas de esta conexión mini dificulta, por ejemplo, que podamos utilizarla como otras zoom pues en fundas TPU. En las otras cámaras ya sabéis pues que tenemos fundas de este tipo que simplemente metemos la cámara, clac, y ya está. Al tener aquí estas patillitas pues no nos deja hacerlo, con lo cual pues tendremos más problemas en conectarlo, pues por ejemplo en una montura GoPro. Aunque se puede hacer, si es de TPU se puede hacer. Yo lo he hecho y bueno, no queda tampoco tan mal. Y finalmente el último contra, pues que andar metiendo y sacando aquí, sobre todo meter lo que es la tarjetita SD es un incordio. Ya podéis tener las uñas súper largas porque es que lo vais a tener muy chungo. Y si no, vais a necesitar alguna pequeña herramienta para sacar y meter la SD, porque esta pestañita no deja hacer nada. La saco. En lo demás, fácil de usar, no tiene ningún misterio. Tú seleccionas la resolución en la que quieres grabar, le das al botón y ya está. No tenemos muchas más opciones. Y finalmente, por supuesto, uno de los pros es que tenemos datos de giróscopo y podemos estabilizar las imágenes, pues por ejemplo en GiroFlow, con lo cual tenemos en nuestras manos la posibilidad de estabilizar pues con uno de los mejores programas que hay ahora en el mercado el vídeo que estemos grabando. Eso muy positivo. Pero lo importante de todo es ver cómo graba. Por lo tanto, vamos a volarla y vamos a ver qué hace. Ahora os voy a presentar las grabaciones que he hecho con esta cámara en 2 días distintos, uno muy soleado, como podéis ver, y a partir del minuto 12:39 otro día distinto, ya con más nubes y menos luz. Lo primero que me ha llamado la atención es que es súper sensible a las vibraciones. De hecho, en el primer día veis que hay un montón de vibraciones. Para este tipo de cámaras no es el mejor momento, porque con mucho sol al final trabaja pues con lo que es la velocidad a tope y por eso se crea el efecto halo, y veis que tiene bastante efecto halo y mucha vibración, o sea, capta enseguida las vibraciones. Le cambié las hélices, en ese vuelo llevaba toroidales, le puse hélices normales para el día siguiente y veis que ya la cosa cambia, no tiene tanta vibración, pero todavía lo va notando. Puede ser que tengo que ajustar el dron porque es un dron nuevo, pero no es normal tampoco que grabe con tanta vibración y tan brusco. Luego en lo que es el GiroFlow me costó ajustar la cámara bien, me costó y no he conseguido tampoco, digamos, una estabilización como me hubiese gustado. Yo creo que habría que darle algunas vueltas más pues para optimizar esta cámara. El tema también de que tienes que llevar una tarjeta formateada sí o sí en la propia cámara, si no, no puedes utilizarla, tenerlo en cuenta. Pero bueno, si no, en lo que es la calidad de imagen, yo creo que la calidad de imagen bastante bien, es una imagen buena, no tiene un HDR muy bueno, quizás sí que se ven por los cielos algo quemados, pero todo lo demás hay definición en la hierba, hay definición en los árboles, se ven unos colores muy vivos. En ese sentido yo creo que está muy bien. Por lo tanto, si conseguimos tapar el problema del halo y de las vibraciones, yo creo que puede ser una buena opción, pero ese problema de las vibraciones es bastante importante. Que lo trabajes en tu dron y que lo soluciones, vale. Por 50 € que vale la cámara, yo creo que graba bien, pero por un poquito más tienes mejores opciones, como pueden ser la Runcan Zoom, que yo creo que la calidad de grabación que tiene y de estabilización es bastante mejor y cuesta apenas 20 euretes más. No sé, ya me gustaría oír vuestros comentarios, a ver qué os ha parecido esta camarita, y nos vemos en el siguiente vídeo, que tengo cosillas muy interesantes para presentaros. Ya sabéis lo que os comento siempre, darle al like, que al final esto de YouTube lo valora, suscribiros al canal si ya no lo habéis hecho, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, pilotos.